Federico, buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo andás? Hola Jairo, ¿cómo va? Bien, gracias. Y te voy a molestar para tratar de llevar al aire algunas cosas que te estuve molestando por WhatsApp en la semana. Primero, el presidente hace un retweet con un indicador que se llama RIPTE sobre salarios. Y vos haces una medición que da lo opuesto con una referencia al indicador de CIPA. ¿Podés explicar de qué estamos hablando y por qué dan distinto y cuál es el que realmente importa para mirar lo que pasa? Bueno, bien, nosotros en la consultora una de las cosas que hacemos es mirar varios indicadores salariales y de hecho encontramos durante todo este tiempo, ¿sí?, sobre todo en el periodo de alta inflación, pero lo seguimos notando ahora, o sea, imagínate que la inflación bajó un montón, las divergencias se acortan pero siguen siendo muy relevantes, como decís vos, digamos, vos tomás un indicador y en uno te da que crece y en otro te da que cae. Claro. Imagínate antes cuando las divergencias eran grandes, en donde uno te caía, por ejemplo, RIPTE bajaba 25%, ¿no? Salario real 25%, contra otros que bajaban 12%. Entonces, la interpretación que había en ese momento, cuando escribimos lo primero, ahí explicando en Twitter, diciendo, che, miren, no miren el RIPTE, porque te está mostrando una realidad que no es, daban caída, ¿viste? Como si el inicio del gobierno era de Pinochet, ¿viste? Claro. Caídas de la dictadura militar. Y digo así, no, che, no eran esas caídas, eran de la mitad, etcétera. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué hay que mirar varios indicadores y no hay que mirar uno solo? Básicamente porque representan cosas distintas. Claro. ¿Sí? Los indicadores representan cosas distintas, eso es lo que hay que entender. El RIPTE no es un indicador de salarios. ¿Qué significa No es un indicador de RIPTE? salarios. Es una remuneración imponible de los trabajadores estables. ¿Qué significa eso? Que es un indicador que sale de la recaudación. Es decir, el Estado recauda aportes personales, ¿sí?, todos los aportes que hacen los trabajadores en blanco, esos aportes personales tienen implícito un salario promedio, ¿sí? O sea, una remuneración promedio. Eso es lo que agarra. Ahora, el problema es que ese indicador está afectado por los topes de los aportes personales. Claro. Y eso se fue modificando con el tiempo. Entonces, si el tope crece más rápido que el salario promedio, se incorporan los salarios más de arriba y sobreestima el indicador. Repetí esa Y parte. pasa lo contrario, Esa parte. eso es un kilómetro. Si el tope de aportes personales crece más que el salario promedio, se incorporan los salarios más de arriba. Con lo cual, el indicador del RIPTE crece más que otros indicadores. Y no está reflejando la realidad. Está reflejando la realidad más optimista de la que está ocurriendo. Porque el tope va más rápido, que es lo que está pasando hoy. Okay. Pues hoy, es como el salario real está cayendo, lo que está pasando es que el tope, que está indexado, es decir, que va con la inflación pasada, crece, suponete, al 2%, para simplificar, los salarios crecen al 1%, pero como se incorporan los salarios más de arriba, porque el tope va subiendo, entonces aportan los aportes personales de los salarios más altos, el indicador promedio te está diciendo, che, mirá, crece a una velocidad nominal más grande y por lo tanto sobreestima el salario real. Lo mismo pasaba a la inversa, decís vos, cuando caían. Claro, antes, como estaba topeado y los ajustes estaban vía movilidad que se daba cada 3 meses, claro, la dinámica salarial, ponele, iba al 20% al inicio del gobierno, en enero de 2024, iba al 20%, al 18% nominal, pero los aportes no iban a esta velocidad porque estaba el tope de la movilidad que no se movía cada 3 meses. Entonces, claro, la dinámica, el RIPTE te da muy poquito y te da una caída salarial muy grande. Básicamente, independientemente de esto que es recontra técnico, recontra específico, no hay que mirar el RIPTE. Es un indicador más de recaudación que un indicador de salario real. Eso, pero, un economista... Jairo, sale más rápido, por eso lo agarra todo el mundo. ¿Entendés? Sí, está lo bien. agarra todo el mundo porque sale muy rápido el RIPTE. Entonces, claro, vos querés tener un indicador de coyuntura rápido y el RIPTE te viene bien. Ok, lo que digo es que no es apropiado ni para la suba ni para las bajas y eso un economista de cualquier palo lo sabe. No lo saben muchos, yo vengo insistiendo y me parece que todo el mundo lo tiene que saber, pero no lo saben. Porque es un indicador que sale muy rápido, que se usa para los ajustes en general, para varios ajustes que tienen que ver con lo legal, y eso implica que tenga bastante conocimiento. Pero sobre todo es un indicador que sale muy rápido. Es un indicador que empieza a tener grandes quilombos, ¿sí?, por estos cambios de los topes, etcétera, y entonces te genera malas interpretaciones sobre la realidad, o para abajo o para arriba, pero no hay que tomarlo, o sea, básicamente mi recomendación es no hay que tomarlo. Eso después tiene otros quilombos, ¿no?, que toma trabajadores estables,
toma el sector público y privado, pero básicamente mi recomendación es, che, mira, no lo agarremos porque, o miralo, pero no lo tomes como que es una evolución de los salarios, sino es más bien está vinculado a la evolución de la recaudación por aportes personales, que está vinculado a los salarios. Ahora, vamos a los que vos sí tomás. Poné los tweets que habías hecho en su momento, porque vos tomás un indicador que muestra una caída en el semestre, o no, en los primeros 5 meses del año, del 5,5% en términos reales del salario. ¿Qué indicador es y qué refleja? Bueno, eso, bien. Entonces, como no hay que tomar el RINTE, ¿qué hay que tomar? ¿Sí? El RINTE básicamente es el peor indicador de salarios que hay, porque no es un indicador de salario, es más de recaudación, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mirá, otro quilombo. Che, mira, tengo 3 indicadores sobre la mesa, todos los meses. Es el indicador de salarios del INDEC, ¿sí? Que tiene el sector privado registrado, el sector público y el sector privado no registrado. Ese tampoco hay que tomarlo. El sector privado no registrado no hay que tomarlo, pero sí el indicador registrado del sector privado y es registrado privado. Bien, es un indicador que lo que te refleja es el salario horario, ¿sí? Un salario estable horario, no tiene sumas extra. Y después tenés el CIPA, que es el indicador de bolsillo más interesante en términos de, che, es el salario efectivo promedio. El salario efectivo promedio. Que sale de los registros administrativos del pago de aportes y contribuciones. Perfecto. Pero ahora están todos ahí, ¿sí? Están todos y está afectado ¿por qué? Por el ciclo económico. ¿Por qué? Porque no es el salario que vos deberías cobrar, es el salario que cobraste. Y el salario que cobraste puede estar afectado sobre todo por las horas trabajadas. Es decir, si vos estás en la parte de crecimiento de la economía y suben las horas trabajadas, como pasó en 2024, lo que tenés es un aumento del salario de bolsillo. Claro. Independientemente de que el salario horario no crezca mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el CIPA te va a registrar un aumento del salario de bolsillo porque lo voy a hacer más horas. Perfecto. Ahora, ese proceso, que lo vimos en los indicadores a fines de 2024, se empezó a revertir. Y se empezó a revertir con fuerza. ¿Y por qué estamos viendo que se revierte? Claro, porque hay menos laburo, menos cae. horas. Esperá, primero que cae, pero segundo, mirando los otros indicadores. Un indicador clave que hacemos nosotros, que a nosotros nos da mucha claridad de análisis, es el seguimiento de paritarias. ¿Sí? Nosotros seguimos 21 paritarias privadas. Sí. Ese seguimiento de paritarias que hacemos todos los meses nos permite adelantar lo que va a pasar en los otros indicadores. ¿Por qué? Porque vos firmás los convenios, los gremios, claro, firman con las cámaras por 3 meses para adelante. Entonces te dicen, che, mirá, yo voy a aumentar los salarios al 1% este mes, el que viene y el que viene. Claro. Entonces yo ya sé cuánto van a variar los salarios. Claro. Dentro de acá a 3 meses. Entonces eso me permite adelantar al resto. Pero eso es salario teórico. Yo después no sé qué va a pasar con las horas. ¿Entendés? Entonces vos decís, sí, bueno, pero tengo el teórico. Es cuánto debería salir, aumentar el salario horario. Si el CIPA, el indicador de salario efectivo, me está dando por arriba de ese salario teórico, significa que están las horas afectando y la diferencia va a estar muy relacionada con las horas. Pará, repetí. Estamos hablando con Federico Pastrana, metidos pero en el recontra detalle de entender por qué el presidente dice que suben los salarios con un indicador cuando los indicadores más fidedignos muestran muy lo contrario. Entonces vos decís, el CIPA es el salario efectivo, sigue el ciclo económico, si hay más horas trabajadas te va a mostrar que cobraste más de bolsillo, no quiere decir que estás ganando más por hora, y esto tiene además correlación con un indicador de ustedes, que es el seguimiento de paritarias, que por ejemplo el gobierno dice, yo topeo paritarias que no suben más de 1% por mes, eso ya te pone un determinado nivel para adelante. Pero ahí está. ¿A dónde está el truco de esto? Que lo que estaba pasando en 2024, a fines de 2024, en donde el CIPA estaba dando aumentos reales extraordinariamente altos, mucho más alto que el resto de los indicadores, lo que estaba reflejando es que el salario horario o el salario negociado en paritaria eran muy distintos, ¿sí? El CIPA estaba mucho más arriba que el resto, es decir, estaban afectando las horas trabajadas, es decir, la gente cobraba más en promedio porque trabajábamos horas. Eso pero el horario estaba estancado. Eso fue segundo semestre del año pasado. Es fin de 2024. En el segundo semestre de 2024 las paritarias estaban un poco por arriba de la inflación, ¿sí? Sobre todo en el medio, pero ya al final se agota. Nosotros escribimos un informe y decimos que se está agotando la desinflación. O sea, los efectos de bajar la inflación se están agotando, porque las paritarias están negociándose al 2% y la inflación está en 2%. Ahora, claro, como las paritarias duran 3 meses, vos por ahí firmás, suponete en septiembre una paritaria del 3,
y la inflación cayó al 2, entonces tenés margen. Ahora, ese proceso, ya están firmando al 1, o al 1,2, o al 1,4, hace ya varios meses. ¿Eso qué está mostrando? Que el salario negociado en las paritarias está debajo de la inflación permanentemente, y eso, nosotros lo llamamos ancla salarial, y ese ancla salarial es lo que te está explicando, en parte, por qué el CIPA está cayendo tanto. Es decir, el salario de bolsillo está cayendo por un efecto del ciclo económico, es decir, las horas, pero también porque hay una ancla salarial que es muy fuerte y que pasan los meses y se empieza a notar más porque empiezan a aparecer las paritarias nuevas que están negociadas en un techo muy bajo. Es decir, se está negociando al 1,2, 1,1 o 1 y eso te está impulsando el ancla salarial para abajo y es un efecto recesivo y regresivo del programa económico que nosotros creemos que no está puesto en los análisis ni de los periodistas, ni de las consultoras, ni de la política. Por eso pasan estas cosas de que por momentos hay una confusión muy grande entre, mirá, veo los bienes vacíos, veo que el consumo baja, tengo los kilos más bárbaros y miro que baja la pobreza. Bueno, no, mirá, la pobreza bajó a fines del año pasado, pero ahora está cayendo el salario real 5.5%, está cayendo muy rápido y es un efecto combinado del ancla salarial y la caída de las horas. O sea, es muy particular el estado de cosas, porque primero lo loco de que si el gobernante cree que está subiendo el salario y está bajando, es dramático como para hacer política económica, ¿no? Después, más allá del relato, porque una cosa es el relato en las redes, vamos a defender lo que sea, una cosa es eso. Pero si vos estás considerando que la gente está mejor y el salario crece, y en realidad el salario está cayendo, es desesperante para hacer política económica. Mira, la verdad que yo no tengo claro, por eso, por ahí es una mirada un poco, digo, la verdad que yo no tengo claro Bueno. cuán claro lo tienen ellos. Yo creo que el CIPA lo ven, me parece que es clave porque si vos te fijas en los aumentos, en los tweets de Caputo, siempre mencionaba el CIPA, y eso dejó de suceder hace 2 meses, cuando el CIPA empezó a caer en serio. Entonces eso dejó de aparecer, y de hecho lo que había pasado es que el CIPA estaba dando aumentos muy altos. Acordate, hubo un tuit, yo muy obsesivamente sigo esta temática, ¿no? Entonces hubo un tuit del ministro de Economía hace un par de meses que dijo que el salario real estaba 7 puntos arriba y que había superado los registros de los últimos 5 años. A ver, ahí lo vamos a buscar, porque me interesa. Toto Caputo dijo el salario real 7 puntos arriba. Claro. Y eso era acorde a una inflación que estaba bajando muchísimo, entonces voy a decir, bueno, desinflación y aumento del salario real es coherente. Se bajaron la inflación, mirá cómo sube el salario real. Pero no estaba pasando eso, o sea, estaba agarrando datos que eran provisorios y que después cuando se confirman los datos definitivos, aparece que en realidad los salarios habían subido hasta 4% arriba de noviembre de 2023 y que después caen tanto que hoy, en el último dato, estamos 1.4 debajo de noviembre de 2023. Sí, es un nivel bajo, ¿no, Jairo? Estamos claros. Digamos, noviembre de 2023 es un dato... Sí. Ese dato es zarpado, o sea, que estamos 1.4% abajo con los salarios, estamos metiendo promedio privado y público. No, privado. Privado. Por eso digo. Privado. Yo creo, Jairo, que de la dinámica... Yo creo que la dimensión del dato que salió y la importancia y la lógica que tiene en términos de lo que está pasando, me parece que no está muy dimensionado todavía. Qué impactante, porque aparte vos en el tuit decís 5,5% de caída en 5 meses y lo comparás con 2018. No, vos en 2018, pensá que hubo uno de los grandes quiebres del salario real, fue 2018-2019, ¿no? En eso, si vos tomás un punto a punto interanual, daba 10 puntos, ¿sí? Fueron 15 en total, entre 15 y 10, para decirlo así simplificadamente. Hoy tuviste en 4 meses una caída de la mitad de eso. O sea, la dimensión de la caída es enorme, pero no se nota mucho porque también había crecido antes. Ahora, cuando vos estabilizás la economía y estás en este esquema en donde si efectivamente las paritarias son determinantes y la economía no levanta rápido, lo que vas a tener es que el salario real va a seguir cayendo. No va a repuntar. Entonces eso te arma un escenario muy atípico en términos eleccionarios, en donde el gobierno está apuntando a desinflar, pero eso no tiene consecuencias buenas sobre el salario real. Impresionante. Es decir, el gobierno está yendo en un esquema de un estancamiento muy fuerte, y eso es una novedad para Argentina.
Federico Pastrana está aportando una luz en el análisis muy interesante porque empezó siendo técnica la explicación entre los indicadores y rápidamente explica la situación de bolsillo y se traduce en una incógnita importante en materia de actividad y obvio electoral. Porque entonces vos decís, puede seguir la inflación bajando y los salarios no mejorar. Y no, básicamente eso lo explicamos ahí de costadito, lo decimos de otra forma. Nosotros escribimos una nota en donde decíamos, mira, el gobierno habla de que el programa antiinflacionario tiene centralmente dos anclas, la fiscal y la monetaria. Y nosotros decimos, che, eso es retórica. En realidad el gobierno lleva adelante un programa antiinflacionario con un ancla cambiaria y un ancla salarial. Bueno, ¿viste cuánto sube el dólar? Sí. El ancla cambiaria está en duda. Claro. Es decir, es un programa que tenía dos patas y quedó rengo, quedó el ancla salarial. Y un programa con ancla salarial, con el tipo de cambio subiendo en el margen, pero subiendo, es un programa necesariamente recesivo. Y por lo tanto, es muy difícil pensar que el salario real puede repuntar y que por lo tanto se salga de esta situación de semiestancamiento que estamos viviendo en los últimos meses. Qué loco, ¿eh? El escenario descontado con el que iban a llegar las elecciones ha cambiado de golpe y no se sabe qué va a pasar, pero era dólar quieto, salario ganándole a la inflación, inflación en baja y ahora es el dólar sube, salarios cayendo muy fuerte y aunque la inflación baje, puede esto no implicar una mejora. ¿Y qué debería pasar para que esto cambie? Para que esto cambie, El salario. ¿para el qué salario. lado? Vuelve a recuperar. ¿Para qué lado? No, ¿para qué lado? Para que cambie para arriba, digo, para que recupere. Mira, Jairo, yo creo que el gobierno es una pregunta que nosotros en la consultora siempre tratamos de armar como escenarios pensando en la lógica de los que gobiernan, ¿sí? En la decisión de política económica y de las prioridades. Cuando uno arma un programa antiinflacionario, tiene que pensar cuáles son los objetivos más importantes de su política económica. De hecho, en la política económica en general, si en la discusión de la política monetaria, cambiaria, mismo salarial, siempre tenés trade-off por todos lados y elecciones que tenés que tomar todos los días, y eso se toma centralmente desde una decisión política. Y nosotros estamos muy convencidos de que este gobierno tomó una decisión muy fuerte, que es bajar la inflación por sobre todas las prioridades, ¿sí? Y eso tiene, bueno, es un poco lo que está pasando. Nosotros estamos viendo exactamente esa decisión, que es un gobierno centrado en bajar la inflación y usando todas las anclas que puede. Efectivamente, algunas anclas fueron perdiendo peso, no lo pudieron sostener, intentaron sostenerlo a toda costa y están teniendo problemas. Es un problema económico que tiene problemas y que se está quedando rengo y por lo tanto le va a costar salir de esta situación. Eso sumado a otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver más con lo estructural y la cuestión de los salarios, etcétera, pero centralmente nosotros entendemos que es así, que es un programa que no es que es recesivo porque le tocó, sino que tiene como un cariz recesivo en tanto no puede controlar el tipo de cambio y sostener la apreciación cambiaria. Es un programa que necesita permanentemente dólares y que efectivamente usó por demás ese ancla, y eso fuerza toda la situación económica que estamos viviendo, ¿no? Claro, daría la impresión de que dio sus mejores resultados en materia de crecimiento e inflación en el final del año pasado, y replicar ese mejor resultado para las elecciones está en duda, a no ser que el recuerdo de la inestabilidad del cierre del gobierno de Alberto esté muy presente, y entonces la comparación igual le juega a favor a Milei de tener caída de salario, actividad económica frenada, pero baja inflación. Tal vez el resultado electoral igual le sonría, pero es una incógnita a esta altura. Federico Pastrana, ¿cómo es tu Twitter? Fpastra, @Fpastra. @Fpastra. ¿Y la consultora, porque la citaste varias veces y los laburos son espectaculares, cómo es? CP Consultora. CP Consultora. La verdad, muy pero muy interesante, muy revelador también, y muy necesario en estos momentos donde de golpe yo quedé impactado. El presidente festeja un dato que es absolutamente al revés. Bueno, los tiempos que tocan vivir. Federico Pastrana, muchísimas gracias por atendernos, te mando un abrazo. No, gracias, Jairo. Gracias por llamar. Un abrazo. Te